respecto a ese punto de las obligaciones civiles, ¿no? Eso mismo nos sirve para ver el tema del derecho administrativo, ¿sí? Con respecto a las obligaciones administrativas. Entonces, estamos entrando a un tema como son los contratos administrativos, porque si bien no hay en nuestro programa, ¿no? En el programa que han diseñado, que se han copiado simplemente, y luego con eso hacer aprobar y querer hacer, ¿no es cierto?, la diligencia, no sé qué más dicen. Entonces, no hay obligación administrativa. Lo correcto hubiera sido, si hubieran sido tan innovadores, ¿no?, en la malla curricular, incorporar obligaciones administrativas. Y como consecuencia de que no tenemos una formación y información adecuada sobre obligaciones administrativas, es que en este ámbito, por supuesto, ¿no?, algo está funcionando mal, ¿verdad? Sería interesante que desarrollemos este aspecto. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, entonces, estamos viendo este ámbito y estas cuestiones que se, ¿no?, describen en el ámbito del derecho privado sirven para el ámbito del derecho público, particularmente para el derecho administrativo, ¿no? Bueno, dicho eso, entonces, vamos a entrar ahora sí a ver, ¿no es cierto?, las obligaciones jurídico-administrativas. Obligación jurídico-administrativa, ¿verdad?, que son varias. Desde luego, lo que sí vamos a describir acá es simplemente lo referido a la obligación administrativa emergente de los contratos administrativos, ¿no? A través de que la fuente de la obligación administrativa es un contrato administrativo también, ¿verdad? Bueno, en todo caso, obligación y contrato debía de ir parejos, si se quiere decir, ¿no? Pero les traigo a colación acá, ¿no es cierto?, para que no quede cojo, ¿no es cierto?, porque la verdad es que cuando hay una institución sin la debida, si se quiere decir, al estilo, ¿no?, del pensamiento de colonial, ¿no?, pareja, como que las cosas funcionan mal, digamos, ¿ven? Bueno, la fuente que vamos a tomar es del Tratado de Derecho Administrativo de Fernando Garrido Falla y otros, o tal, ¿no?, en el cual, ¿cierto?, nos los presenta qué es un contrato administrativo o qué sería en su caso, ¿eh? Entonces, el profesor Garrido dice, como en tantas ocasiones, el derecho administrativo se inspira en una teoría, ¿no?, en este caso, en la teoría de la obligación de derecho civil, aunque adaptándola, dice, a sus peculiaridades, a sus circunstancias, ¿no es cierto?, a las necesidades previamente construidas, dice, por el derecho civil. Vale decir, de acuerdo, ¿no es cierto?, a las características, ¿no?, de acuerdo a la hermenéutica de cómo utiliza la administración pública, ¿cierto?, esas instituciones son susceptibles de adaptación. O dicho de otra manera, los va filtrando, ¿sí?, a través de la teoría del derecho público, ¿verdad?, para poder ir adaptando estas instituciones que han tenido amplio desarrollo, ¿no es cierto?, en el ámbito del derecho civil, ¿no? Ya el derecho civil en el siglo II, ¿no es cierto?, ya estaba en la época de oro, ¿verdad? Imagínense de ahí al siglo XXI, ¿no es cierto?, es súper maduro, por supuesto, el derecho civil, ¿no? Y alguna vez, en algún momento, han hablado en una crisis del derecho civil y como consecuencia de eso, precisamente, en alguna universidad latinoamericana ya estaban eliminando, a ver, ¿dónde está, no es cierto?, el origen del derecho civil, el derecho romano? Entonces ya no estudiamos derecho civil, ¿no?, o mejor dicho, derecho romano, ¿sí? Bueno, son otras cosas. Estoy comentándoles simplemente como ilustración. Lo que nos interesa ver ahora es, ¿no?, la obligación jurídico-administrativa, o sea, la obligación, ¿no?, administrativa en su caso, ¿no? Ahora, el tema es lo siguiente, si bien ha tomado, ¿no?, y ha adaptado de acuerdo a las características, una vez que las relaciones entre la administración pública y los administrados pueden ser concebidas, dice, como relaciones jurídicas, desde luego que de eso se trata porque estamos en derecho, ¿no?, la idea de la obligación jurídico-administrativa adquiere una inevitable presencia en toda cuestión de esta rama del derecho, ¿sí? Cabalmente, por esta misma generalidad del problema, se hace preciso delimitar ahora cuáles son los puntos que se deben ser objeto de estudio en la teoría de las obligaciones administrativas, ¿no? Y el profesor puntualiza y dice cuáles deben ser. Por ejemplo, el tema de las peculiaridades de las fuentes jurídico-administrativas, o sea,
cuáles serían las fuentes de las obligaciones administrativas, dentro de los cuales uno de ellos va a ser los contratos administrativos, por supuesto, ¿verdad? Pero no es solamente eso, sino que la ley, los actos administrativos, etcétera, hechos administrativos, etcétera, ¿no? Bueno, y en segundo lugar, las peculiaridades del régimen de las obligaciones administrativas. No es que se limite solamente a normas jurídico-administrativas, o sea, a legislación administrativa, simplemente las obligaciones administrativas, sino también devienen como consecuencia de la aplicación, ¿no es cierto?, del derecho privado. No se olviden, ¿no?, el desenvolvimiento de la administración pública en doble faceta, ¿no? Es decir, en el ámbito privado como en el ámbito público, ¿me entienden? Entonces, todas las cuestiones se plantea ya de por sí, si ustedes advierten, esto requiere un análisis un poco más, ¿no es cierto?, complejo, ampliado, ¿verdad?, sobre el tema de la obligación jurídico-administrativa. Sin embargo, nosotros simplemente ahí lo vamos a dejar y lo que sí vamos a ver es, ¿no es cierto?, es que esto es una fuente, ¿no es cierto?, o es decir, tiene como fuente el contrato administrativo, por esas razones, ¿no? Ahora, las fuentes de las obligaciones administrativas, por ejemplo, pueden ser, ¿no?, como les decía hace rato, ¿no es cierto?, en las normas privadas, de acuerdo al artículo 294, los hechos, actos y todos los negocios jurídicos, por ejemplo, ¿no? Propiamente administrativos, hay hechos administrativos, en la legislación administrativa se establecen una serie de situaciones en las que hay que cumplir con alguna obligación, ya sea de hacer, no hacer, ¿no es cierto?, dar, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? ¿Sí? Y la legislación administrativa, y ahí prevé, por ejemplo, una buena teoría de la obligación administrativa a los cuasicontratos, cuasidelitos y todos los cuasi en su caso. Como ya les decía, los actos administrativos son fuentes de la obligación administrativa. La gran gama de negocios jurídico-administrativos, ¿no? Entre ellos, ¿cierto?, lo principal, los contratos administrativos, ¿me entienden? Y ahí donde vamos a ver nosotros, ¿no es cierto?, el tema precisamente que nos toca, ¿no? De acuerdo al régimen jurídico administrativo, ¿no es cierto?, o sea, la legislación de las obligaciones administrativas pecuniarias, ¿no?, de acuerdo, también pueden ser, ¿no es cierto?, en el contexto de las normas civiles, como por ejemplo la obligación que se satisface por toda persona que tenga o no interés el cumplimiento y a sabiendas del adeudor o no, ¿cierto?, de alguna obligación. En el ámbito administrativo, conforme a la legislación administrativa especial, tenemos entonces obligaciones tributarias, obligaciones coactivo-fiscales, obligaciones arancelarias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? ¿Sí? Luego tenemos las extinciones, ¿no es cierto?, de las obligaciones, como las condonaciones, las compensaciones, las prescripciones, etcétera, etcétera. No se olviden que en este ámbito, por ejemplo, un poco contradictorio a las obligaciones con el Estado, ¿no es cierto?, prescriben por si acaso, ¿no? La inembargabilidad de los fondos públicos, ¿no es cierto?, el fideicomiso presupuestario, etcétera, etcétera. Son bases o fuentes de las obligaciones administrativas. ¿Me entienden? Bien. Todo eso obviamente requiere un desarrollo, ¿no? Cada uno de ellos necesitamos conceptualizar, posiblemente hacer una descripción histórica, ¿no?, las fuentes de cada uno de ellos, la norma jurídica que establece. Después necesitamos ver, ¿no es cierto?, los caracteres de cada una de esas fuentes, tanto de las obligaciones administrativas, ¿no?, según el régimen, como, ¿no es cierto?, de las fuentes mismas, etcétera, etcétera, que son otro tema, por supuesto. Simplemente aquí les traigo a colación, ¿no?, si se quiere decir como una yapita, para, ¿no es cierto?, que no quede cojo, o como algunos en materia de investigación, cuando quieren hacer tesis, no es casual de que alguien en el PTN, si no me equivoco, quiso presentar, ¿no es cierto?, como tema de investigación obligaciones administrativas, ¿verdad? Eso no corresponde. ¿Por qué? Porque el tema de las obligaciones administrativas ya está en el acervo, ¿no es cierto?, de la ciencia jurídica. Y como la ciencia es universal, pues simplemente está incurriendo en un mero plagio, ¿no? Y luego la excusa es que, no, pero no existe en Bolivia. Entonces póngale, ¿no ven?, las características peculiares, algún otro componente que vaya vinculado a un espacio territorial concreto. Así plantearlo.
no ponga simplemente como obligaciones administrativas, como queriendo decir que, mira, en el ámbito jurídico no hay, ¿no es cierto?, el tratamiento de obligaciones administrativas. ¿Ve? ¿Y por qué estás haciendo eso? Bueno, es que no, ningún docente, nadie ha hablado de eso, no es que nadie lo hable. El problema es que, como a veces los estudiantes exigen simplemente el ABC de la materia, entonces dentro del ABC obviamente no lo dijo. Algunos, sobre todo docentes que no son del área, ¿no? Simplemente, ¿no es cierto?, atinan, ¿no es cierto?, a cumplir lo que dice o que le pide el programa simplemente, ¿no? Entonces ahí obviamente lo ha dejado, lo ha excluido, no lo ha considerado y hace creer a uno, ¿no es cierto?, posiblemente de que no existe eso, no es correcto eso, ¿me entienden? Así que cuando tengan que hacer con temas referidos a la investigación con obligaciones administrativas, ya existe. Habrá que replantearse, ¿no?, el tema como lo plantea. ¿Me entienden? ¿Sí? Bien, dicho esto, entonces, como vuelvo a reiterarles, esto ameritaría, ¿no?, un tema aparte, mínimamente. Pero como no es nuestro tema, simplemente como complementario y en su caso la vinculación a la fuente de las obligaciones, el contrato administrativo, es que, ¿no es cierto?, lo dejamos ahí, ¿no? Y lo que sí corresponde es ver el contrato administrativo. Eso sí se encuentra dentro de su programa, así que eso es lo que vamos a ver, ¿no?, un poco ampliadamente, ¿no? Para ese efecto nos vamos a referir, ¿no es cierto?, a la breve referencia a la legislación común, al Código Civil, al derecho civil, ¿no? Y para ese efecto agarramos el artículo 450 del Código Civil. Como ya saben ustedes, ¿no es cierto?, ahí hay unas críticas, ¿no? Hay unas sugerencias de su reforma, etcétera. Pero como no les interesa a los políticos, sino su interés privado de grupo, entonces estas cosas siguen así todavía. ¿No ven? Bueno, hay contrato, dice el artículo 450 del Código Civil, para hablar sobre el acto jurídico de derecho privado, igual artículo 450 utilizan, ¿no es cierto? Entonces, hay contrato cuando dos o más personas, dicen, ¿no ves? Entonces, debía de ser parte, así han dicho, así han estudiado, así han criticado ahí. Se ponen de acuerdo, dice, para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Y ahí debe completarse, dice, ¿no es cierto?, con la palabra o con la categoría patrimonial, porque si no es así, ¿no?, cualquier relación jurídica puede denotar obligación también, o es decir, contrato también, ¿verdad? Bueno, en todo caso, ¿cierto?, algunos refieren que es un acto jurídico plurilateral y entre vivos, por el cual dos o más partes, ¿no?, se ponen de acuerdo para constituir, modificar, transferir o extinguir entre ellas una relación jurídica de carácter patrimonial. Así al menos refiere José María Castaldi en su introducción, ¿cierto?, al estudio del contrato, ¿no? Un textito bien interesante. Si algún día se encuentran, ¿cierto?, tienen que copiarse o fotocopiarse por lo menos, ¿ya? Bueno, esto es el referente, esto es más o menos, ¿no?, la base para poder entender los contratos administrativos. Describiéndolo, explicándolo, ¿no es cierto?, este concepto, podemos decir, ¿no es cierto?, de que los contratos implican dos partes, ¿no es cierto?, hay un objeto, ¿verdad?, y ese objeto es de carácter patrimonial, ¿no?, y está orientado, ¿no es cierto?, por ejemplo, para modificar, extinguir, ¿no es cierto?, un conjunto de relaciones jurídicas, ¿no?, para constituir, modificar, transferir, extinguir, ¿no es cierto?, relaciones jurídicas en su caso, ¿verdad? Bueno, algunas consideraciones generales con respecto al contrato administrativo, y ahí tenemos que entrar siempre, ¿no es cierto?, mejor, porque esto es otra institución colonial, ¿verdad? Y está precisamente en ese marco, el Decreto Supremo 181 es lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, de manera muy sintética, por supuesto, en este tema de los contratos administrativos, porque los contratos administrativos se rigen, se regulan por las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, o sea, el Decreto Supremo 181, principalmente. Por eso no quiero decir que es el único, porque además de eso tienen ciertos reglamentos específicos, ¿no? Y en algunas unidades administrativas, por ejemplo, suelen tener otras normas complementarias para, ¿no?, el manejo de la adquisición y venta, ¿no es cierto?, de bienes públicos en su caso, ¿ya? Bien,
Ahora, les decía, ¿dónde tiene su origen? El problema es, para saber, ¿no es cierto?, qué es esta institución jurídica, es saber dónde viene, ¿ver? Y de dónde viene, o sea, como decía el profesor Diego López Medina, los centros de producción se encuentran, ¿no?, descritas las instituciones públicas, ¿verdad?, donde está más claro que los centros de recepción. Vale decir que estas instituciones nacieron, ¿verdad?, se produjeron, ¿verdad?, en otros centros, ¿no es cierto?, que los centros de recepción. Nosotros somos un centro receptor, es decir, Latinoamérica y particularmente Bolivia, hemos recepcionado estas instituciones, ¿verdad?, de otros lugares. En otros lugares se genera. Entonces, cuando vamos copiando y la copia recopia, siempre se distorsiona y algunas cosas funcionan mal. Entonces, para ese efecto, yo veo no más conveniente, ¿no es cierto?, como en las ocasiones que les comenté, ver el original, digamos, ¿no? Y algo que he podido encontrar cerca es este texto de Derecho Administrativo de Hartmut Maurer, alemán, ¿verdad?, donde precisamente tiene una esquinita que ya hemos visto en el acto administrativo, y en esta ocasión vamos a ver para los contratos administrativos. Entonces, es una de las formas de actuación, los contratos administrativos de la administración pública, ¿verdad? Y es parte de aquellos actos bilaterales, ¿no? Y dentro de los convenios administrativos, el contrato administrativo. Entonces, vamos a ver, más o menos así, ¿no? Entonces, empezamos ahí, una de las manifestaciones del derecho público son los actos jurídicos, y estos en el ámbito de las relaciones externas pueden ser concretos, de naturaleza bilateral, ¿no? Y parte de las relaciones bilateral, ¿no es cierto?, tenemos a los convenios administrativos, que son varias, dentro de los cuales una especie de los convenios administrativos viene a ser los contratos administrativos. El profesor Maurer, ¿no es cierto?, por supuesto, todas estas instituciones, cada uno de ellos lo describe, lo explica, ¿verdad?, pero contextualizado, por supuesto, ¿no es cierto?, en Alemania. Nosotros lo veremos esto, ¿no es cierto?, en el marco del Decreto Supremo 181, la Constitución, etc. Lo vamos a filtrar, ¿no? Y no difiere mucho, sino que es casi lo mismo, si quiere decir, ¿no? Bueno, entonces, los contratos administrativos son una especie de convenios de carácter bilateral, ¿no es cierto?, y son concretos, no es algo que se declara simplemente o se manifiesta ahí, ¿no ve?, sino que es algo que se puede, ¿no es cierto?, llevar a la experiencia concreta, ¿no?, en el ámbito de esas relaciones externas como actos jurídicos. O sea, el interés del derecho en la medida en que tiene consecuencia jurídica, ¿no?, y se rige por la legislación administrativa. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, el profesor Julio Comadira, ¿no?, que dirige, por supuesto, un textito que se llama Renegociación de los contratos públicos, más o menos pretende, ¿cierto?, comprender qué es este tema de los contratos administrativos. Entonces dice, frente al derecho administrativo clásico y tradicional, construido en base a los actos unilaterales imperativo, normativo o no, aparece la actividad bilateral. Dice, o sea, el derecho administrativo clásico, ¿cierto?, como es medio arbitrario, creía de que no era necesario, ¿no es cierto?, una institución como contratos administrativos. Quizá por eso, en esos textos, y como copiamos de eso precisamente en el programa, entonces no lo ha comprendido ni siquiera las obligaciones administrativas, ¿verdad? En cambio, el derecho administrativo ya postmoderno, dentro del contexto actual, ya entiende de otra manera, ¿no? Entonces, el derecho administrativo clásico se desenvolvió con la sola decisión, ¿cierto?, unilateral, de efecto jurídico, directo, individual o plurilateral, etcétera, etcétera, ¿no? Y sea, ¿no es cierto?, normada o no normada, etcétera, puesto que devenía como consecuencia de la potestad imperativo o de mando, ¿verdad? Y frente a ello, ¿cierto?, dice Comadira de que aparece una actividad bilateral, más bien, que ya concursa, ¿no?, en la otra parte de la administración pública que vienen a ser, ¿no es cierto?, los administrados. En este caso, la administración pública, modernamente ya, busca alcanzar los valores y fines
de interés público o colectivos para vivir bien. No se olviden que esta concepción, este criterio, lo estamos, ¿no es cierto?, vertiendo en el contexto de nuestro ordenamiento jurídico, vale decir, nuestra Constitución y la legislación administrativa. No tendría sentido caracterizar al derecho administrativo de carácter interno si es que no lo consideramos así, por supuesto. Así que cuidado que también pretendan leer, ¿no es cierto?, estos textos, estas fuentes, ¿no?, como les estamos explicando. En ninguno de ellos va a estar el vivir bien. El vivir bien o suma camaña, ¿no?, es muy propio, ¿no es cierto?, de nuestra Constitución. A lo mejor tiene su similaridad en la Constitución ecuatoriana, ¿no?, por ahí en la colombiana, ahora quizás se encuentran en proyectos en la peruana, que será en lo futuro, posiblemente. Y luego, por supuesto, la legislación derivada va a tener ese contenido. Pero por el momento, ¿no es cierto?, este vivir bien, ustedes saben muy bien, es uno de los, ¿no es cierto?, propósitos, es una de las finalidades, ¿no es cierto?, de nuestra legislación administrativa en su caso, ¿no? Entonces, para eso buscan, ¿no es cierto?, el concierto de voluntades con otros sujetos que generan obligaciones, por supuesto, mediante contratos administrativos. Así hay que ubicarlo. Entonces, los contratos administrativos, ¿no?, haciendo un discurso distinto, podemos decir que son aquellos, ¿no es cierto?, relaciones jurídicas en los cuales, ¿no es cierto?, se acuerda para lograr una finalidad o interés público para vivir bien. Así teníamos que, ¿no?, conceptualizar más o menos en nuestro contexto, en su caso, ¿no? Bueno, la figura del contrato administrativo, ¿no es cierto?, en su formación histórica y en sentido actual, ¿no? Fíjense, la patria de esta institución jurídico-administrativa es Francia, ¿no? Y aparece en el preciso momento, precisamente cuando hubo ese juramento del juego de la pelota, en su caso, ¿no?, cuyo monumento se refleja en esta imagen precisamente, ¿no? Entonces ahí aparece, ¿no?, una serie de, ¿no es cierto?, fenómenos para el ámbito administrativo, entre los cuales, ¿no es cierto?, surge la distinción entre, primero, derecho público y derecho privado, ¿no es cierto?, en forma positiva, ¿verdad? Y estas normas jurídico-públicas, entre las cuales se encuentra el derecho administrativo y la legislación administrativa, y en este caso particular el Decreto Supremo 181, referido a las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, ¿no?, establece precisamente estas relaciones bilaterales, ¿no?, o al estilo clásico, actos bilaterales, diremos, ¿no ve? Pero mejor con propiedades se llaman contratos administrativos, ¿me entienden? ¿Sí? Y por otro lado está, ¿no es cierto?, el desenvolvimiento de la administración pública bajo las normas de derecho civil, ¿no ve? O el Código Civil, entre los cuales se encuentra, por supuesto, una serie de, ¿no es cierto?, actividades que utiliza la administración pública para cumplir, ¿no?, con las obligaciones. El tema es lo siguiente ahora aquí, ¿no? Ustedes están viendo en la imagen, ¿no es cierto?, medio, ¿no?, distinto, y ahí abajo dice Tribunal Supremo de Justicia y arriba no dice nada. Pues bueno, estoy buscando, ¿no es cierto?, una imagen que diga, ¿no es cierto?, el Consejo de Estado, por ejemplo, o Tribunal Especial, ¿no? Entonces, los problemas que van a surgir, porque eso fue la clave precisamente, ¿no es cierto?, en su origen, ¿no? Y eso lo pueden encontrar ustedes en ese texto de el profesor Eduardo García de Interría, ¿no es cierto?, en su curso de Derecho Administrativo. Tomo 2, si no me equivoco, se encuentran, ¿no es cierto?, esta distinción. Entonces, en Francia lo que ha habido es que una vez que se constituye todos los fenómenos como la distribución, o es decir, división de poderes, ¿no? En el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre se establece, ¿no es cierto?, de que si hay un Estado no tiene una constitución, división de poderes, no hay, ¿no es cierto?, una constitución y demás cosas, ¿verdad? Y dentro de eso, obviamente, aparece esta distinción, ¿no? Uno interpreta, por supuesto, y deduce de que el Estado entra en acción a través de la administración pública en dos ámbitos. Pero para definir que está en dos ámbitos distintos en su manifestación, es que uno tiene que ir a resolver, a diferenciar. ¿Y quién lo hizo eso? El Tribunal de Conflictos, el Consejo de Estado francés, ¿no? ¿Y qué dijo ese Consejo de Estado francés? ¿Qué dijo ese Tribunal de Conflictos? Lo que dijo es que
¿no? Todos los problemas, todos los conflictos que tengan que ver con interés privado, ¿cierto? Son cuestiones ordinarias y por lo tanto corresponde su régimen al Código Civil, ¿no? Y esos problemas deben ser resueltos por los tribunales ordinarios, dice, ¿no? Es lo que correspondería, ¿no es cierto?, de acuerdo a las imágenes, ¿no es cierto?, que se encuentran ahí abajo, Código Civil, y eso es tema, ¿no es cierto?, de justicia ordinaria, digamos, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia, o sea, la justicia ordinaria, que está compuesto por Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Departamental de Justicia, los juzgados y demás, ¿eh? En cambio, aquellos temas que tienen que ver con el interés público se rigen por normas especiales. En el caso de nosotros tendríamos las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios y sus conflictos, sus controversias, sus diferencias están sujetos a la solución de un tribunal especial. Allá en Francia es Consejo de Estado, en Colombia tenemos en Latinoamérica, y en el caso de nosotros, ¿no es cierto?, es un órgano ordinario, pero una sala especial. En este caso es el Tribunal Contencioso. ¿Entienden? Un poco medio rarita la situación que arrastramos históricamente, ¿no? Desde la Constitución y la legislación, ¿no es cierto?, obviamente esta categoría conceptual para resolver los conflictos que se generan como consecuencia del contrato. Estoy puntualizando bien clarito. Los problemas, a ver, atiéndanme, los problemas que se suscitan, que se generan como consecuencia de la emisión de los actos administrativos, ¿no? Aterriza en el proceso contencioso administrativo. Contencioso administrativo. En cambio, los problemas que se gestan, ¿no?, aterrizan en el proceso contencioso, nada más. ¿Me entienden? ¿No? Es una peculiaridad, por si acaso por eso dice el derecho procesal administrativo, el proceso administrativo es bicéfalo en su caso, tiene dos cabezas, ¿no? Uno es contencioso y el otro es contencioso administrativo. Contencioso administrativo está relacionado con los actos administrativos y contencioso simplemente con los contratos administrativos. ¿Me entienden? ¿Eh? Bueno, fíjense de dónde viene eso y cómo estamos nosotros adoptando, medio complicado inclusive, ¿no es cierto?, en nuestro medio, ¿no? Y obviamente se resuelve todos los problemas, todos los conflictos, ¿no es cierto?, en el marco de un ordenamiento jurídico, ¿no? Cualquier cuestión que emerja de la actuación administrativa. No se olviden también que, como dijimos en el tema 1, en el tema 2, ¿no?, y en el 5 de los temas anteriores, la administración pública no tiene una doble personalidad, sino que tiene una sola, ¿verdad?, pero que puede actuar en diferentes facetas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Entienden? Es decir, sujeto a las normas, en este caso específico, sujeto a las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios o bien al Código Civil. Depende en cada caso y en cada circunstancia, ¿no?, donde se presente, ¿no es cierto?, el conflicto en su caso. ¿Ya? Bueno, esta imagen, ¿no?, simboliza nuestra administración pública, y la administración pública es esto precisamente, y esta administración pública, ¿cierto?, genera una serie de actividades, hemos dicho, ¿no? Unos son unilaterales, ¿no?, y otros son bilaterales, ¿verdad? En los bilaterales se encuentran una serie de convenios, y dentro de los cuales están los grandes conciertos, por supuesto, ¿no? La administración pública, por ejemplo, ¿no? Puede generar relaciones con las instituciones públicas o con los particulares, ¿verdad? Y eso implica, por supuesto, ¿no es cierto?, como la universidad, institución pública, ¿no?, o institución privada, como con las personas particulares, ¿verdad? Y eso se rige, por supuesto, por estas mismas dos normas. Así que con eso más está cerrado más o menos el circuito, ¿no? Bueno, aquí vamos a hablar, ¿no es cierto?, de algunas cosas que creo que es importante también, ¿no? Entonces, ustedes saben muy bien, en el ámbito del derecho existe un diálogo permanente. El diálogo, no me entiendan, ¿no es cierto?, es charlar, ¿no?, sino que diálogo, un concepto categorial jurídico, significa discusión, ¿no?, significa, ¿no es cierto?, debates, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esos debates, en esas discusiones entre
los publicistas y los privatistas, en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, los que plantean la necesidad de un contrato distinto al contrato de derecho común y aquellos que dicen que no es necesario, ¿no es cierto?, un contrato de civil. Porque de entradita les digo, a ver, la administración pública, por ejemplo, ¿qué es lo que quiere, digamos, en un determinado caso, ¿no? Entonces, lo que quiere, por ejemplo, la administración pública es que le construyas, ¿no?, por ejemplo, una carretera, ¿no ve? Y el contratista de la administración pública, ¿qué quiere por la construcción de la carretera? Es que le pagues, nada más y listo. Y ese problema, dice, se puede resolver tranquilamente por los mismos tipos de contratos administrativos, mejor dicho, contratos que están regulados por la legislación común, vale decir, Código Civil, Código Comercial, etc. ¿Me entienden? ¿Sí? La administración pública quiere que le entregues, ¿no?, por ejemplo, 1,000 tractores, digamos, ¿no?, para entregárselo a las comunidades o el movimiento social. Y la empresa, ¿no es cierto?, importadora, ¿qué quiere como contraprestación esa entrega de tractores? Lo único que quiere es que le pagues el precio por la entrega de tractores. Listo. Y eso, ¿no es cierto?, tranquilamente puede utilizarse, ¿no es cierto?, el contrato de compra-venta, ¿no es cierto?, que se encuentra regulado por el Código Civil, ¿verdad? Bueno, entonces, si eso es así, ¿para qué necesitamos otra figura, ¿no?, llamado contrato administrativo? Y esos son los que van a plantear precisamente, ¿no?, sobre la innecesaria, ¿no?, duplicación innecesaria de la construcción de una teoría del contrato administrativo, ¿verdad? Y los que son a favor de la existencia de un tipo de contrato distinto, obviamente tienen sus razones también, tienen sus argumentos. Y es lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, en este punto. Por ejemplo, ¿no?, a partir del sujeto, ¿no ve? ¿Quiénes son los sujetos de los contratos, ¿no es cierto?, que regula el Código Civil? Son partes, ¿verdad? Partes en su condición de privados. En cambio, dice, en derecho administrativo, en los contratos administrativos, uno de los sujetos es la administración pública, ¿verdad? Y además, como administración pública, tiene que actuar como sujeto de derecho público, ¿verdad? Y como sujeto de derecho público, además va a ejercer una función administrativa. De tal manera que eso es muy distinto, ¿no es cierto?, sobre la actuación como sujeto privado dentro de los contratos privados. ¿Entienden? ¿No? Y además que puede acudir a técnicas de la contratación privada. Pues ahí estamos volviendo a reiterar desde ese ratito, ¿no es cierto?, que la administración pública actúa en diferentes facetas, ¿verdad? Actúa tanto sujeto al derecho público como al derecho privado, o sea, sujeto al Código Civil como al Código, mejor dicho, a las normas especiales, para decir legislación administrativa, dentro de los cuales se encuentra el Decreto Supremo 181 y sus reglamentos modificatorios, ¿no es cierto?, a las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. ¿Entienden? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no?, para aquí podemos, ¿no es cierto?, quizás poner para que sea claro la idea, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben muy bien que es EMAPA, ¿verdad? Es una empresa pública y por lo tanto es un sujeto público, es su parte de la administración pública, es administración pública en la empresa, ¿no?, EMAPA en este caso, ¿verdad? Pero necesitan, ¿cierto?, por ejemplo, por la Eloy Salmón, aquí en la ciudad de La Paz, y en el interior seguramente en algún lugar, ¿no es cierto?, donde expender sus productos, ¿no es cierto? Lácteos, leches de Lácteos Bol, ¿no? Y demás productos. Entonces, no es que, por lo menos yo no he visto, ¿no es cierto?, exista una policitación de quienes quieran ser, ¿no es cierto?, los contratistas, ¿no es cierto?, de la administración pública, sino directamente va, ¿no?, estratégicamente de acuerdo al marketing, ¿no es cierto?, que por supuesto tiene la EMAPA, ¿no? Entonces, ve por conveniente, por ejemplo, instalarse en aquellos lugares donde tiene mayor afluencia, mayor demanda, ¿no es cierto?, de estos productos en el mercado. Entonces, ¿no es cierto?, justo ve, ¿no es cierto?, que es una tienda, pero de una propiedad privada. Listo, ¿ve? Empieza, ¿no es cierto?, a buscarle al dueño, ¿no es cierto?,
y solicita, ¿no es cierto?, si puede, ¿no es cierto?, alquilarle o ponerle anuncio anticrético, etcétera, etcétera. Y contrata. Utiliza, ¿no es cierto?, en esa relación contractual, firman el documento, no como en la contratación administrativa, como vamos a describir más adelante, más o menos, sino que utiliza los mismos criterios, las mismas cláusulas, ¿no es cierto?, y el mismo, ¿no es cierto?, código civil para poder, ¿no es cierto?, entrar como inquilino de esa tienda, de esa propiedad privada en su caso, ¿me entienden? Entonces ahí está utilizando una contratación privada, ¿no? Y en el otro va a utilizar una contratación pública. Entonces es un sujeto, ¿no es cierto?, más o menos, ¿no es cierto?, muy peculiar en este caso en los contratos. En segundo lugar, ¿no? Y es importante, que ya hemos dicho hace ratito, ¿no? La jurisdicción aplicable, o sea, cuando surgen conflictos, controversias, ¿no?, pleitos, disidencias, problemas en esa relación contractual, ¿ve?, entre el acreedor y, mejor dicho, entre el sujeto contratante y el contratista, ¿verdad? Obviamente ese problema no se resuelve en las instancias judiciales ordinarias, sino es que resuelve, ¿no es cierto?, ante un tribunal especial, ¿no? Ahora, que esté eso dentro del mismo tribunal ordinario o ajeno, ya es otro tema, eso vamos a ver en otro punto aparte. Pero en este caso, ¿no es cierto?, se resuelve ante el tribunal especial. O sea, no es el mismo juez en materia civil que conoce y resuelve el asunto de los contratos civiles, sino que lo va a resolver, ¿no es cierto?, un tribunal especial. ¿Me entienden? Ese tribunal especial, de acuerdo a la competencia territorial, si la autoridad es de carácter departamental, entonces lo resuelve la sala contenciosa y contenciosa administrativa de los tribunales departamentales, ¿no? Si es de la autoridad nacional el conflicto, entonces va a resolver la sala contenciosa y contenciosa administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, ¿cierto?, si distingue, dice, y es diferente, ¿no?, el contrato administrativo. Y eso amerita, por supuesto, ¿no es cierto?, tenerlo, ¿no?, un tratamiento especial, ¿no? Y además, ¿no es cierto?, es un instrumento muy distinto a la cuestión civil, ¿no? Por la forma del contrato, dice, en los contratos administrativos hay unos requisitos esenciales, pero largos y tendidos, así diremos en expresión común tradicional, ¿no? Es decir, los contratos administrativos son altamente formalizados, ¿no? Físicamente hablando, ¿no? No tiene solamente un 3, 4, 5 cláusulas, sino tiene centenares de cláusulas, por si acaso, los contratos administrativos. De tal manera que los que están en la administración pública, los que trabajan en alguna institución pública, ya deben estar advirtiendo más o menos que se encuentran en carpetas, ¿no? Carpetas de palanca, en algunas ocasiones, ¿no es cierto?, se encuentran en dossiers, etcétera. Y además tienen anexos, dependiendo, ¿no es cierto?, la complejidad del contrato. Por ejemplo, es sobre un proyecto de la construcción de una carretera, seguro que tienen, ¿no es cierto?, informes o diseños, ¿no es cierto?, del proyecto, ¿no?, de factibilidad, prefactibilidad, conclusión, ¿no?, y demás cosas. Además se adjunta, ¿no ven?, forma parte del contrato, como veremos más adelante, de acuerdo al Decreto Supremo 181, una serie de documentos, lo que no siempre acontece en el ámbito, ¿cierto?, de los contratos de derecho privado, porque del contrato de derecho privado, a lo mejor, ¿no es cierto?, está en 3 o 4 folios y se acabó, ¿verdad? Y se protocoliza ante un notario de fe pública y listo, terminamos. En cambio, los contratos administrativos ¿no? Y además se protocoliza ante notario de gobierno cuando no requiere, de acuerdo a la legislación administrativa, esa protocolización. ¿Está claro? ¿Sí? Con respecto al tema de la voluntad de las partes en los contratos administrativos, ¿no? Los más críticos, por ejemplo, dicen, ¿no?, simplemente hay que adherirse, ¿no?, o si no, mejor no meterse.
porque ahí no hay, ¿no es cierto?, la expresión de la libre voluntad. En cambio, en los contratos de derecho privado hay una expresión de la libre voluntad, o sea, tú puedes variar los términos de la relación del contrato, ¿no? Por ejemplo, te dice, ofertame, ¿no? Si te quiere vender alguna cosa, entonces ofertame, ya, yo te puedo pagar, ¿no es cierto?, solamente si es 50 que te pide, ¿no es cierto?, no, 30, ¿no? ¿Por qué 35? Etcétera, etcétera. O sea, puedes regatear, digamos. En cambio, los contratos administrativos, ¿no es cierto?, rige, ¿cierto?, la función administrativa y en cuya virtud, ¿no es cierto?, se establecen las líneas de la contratación. Y eso se refleja en los documentos bases de contrataciones. En la otrora, antes se llamaba pliego de condiciones. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces ahí se encuentra detallada las características, las condiciones, los términos, ¿no es cierto?, cómo quiere contratar la administración pública. Y ahí, ¿no es cierto?, uno tiene que adherirse simplemente. ¿Entienden? ¿Sí? En cambio, en los contratos de derecho privado uno va discutiendo, ¿verdad? Y uno va cuestionando y uno va, ¿no es cierto?, está reflejando, por supuesto, esa libre voluntad. Y más allá, no depende, ¿no es cierto?, del quien quiere contratar, si se adhiere o acepta o no los acepta en su caso. ¿Entienden? ¿Sí? En algunas ocasiones esto obviamente presenta, ¿no?, como por decirles, ¿no es cierto?, una especie de conciertos, ¿no?, para establecer ese documento base de contratación. Pero, ¿no?, por principio, en el fondo, eso es, ¿no es cierto?, la característica. Luego, con respecto al tema de la clasificación, ¿no?, o dicho de otra manera, ¿no?, de las clases de contratos. Ustedes saben muy bien, en el ámbito del derecho privado hay contratos nominados, innominados, etc. En el ámbito del derecho público también, pero esos contratos administrativos aparecen como consecuencia de la disposición legislativa, ¿no?, o de la legislación administrativa, por lo menos. Hay contrato en la medida en que es la legislación administrativa quien establece, ¿sí? No es el Código Civil, de tal manera que si en el ámbito de los contratos administrativos tienes, ¿no?, una serie de contratos, prens y demás cosas, ¿no es cierto?, esos no son contratos administrativos, esos son contratos de derecho civil. En cambio, si tú quieres ver, ¿no es cierto?, o en todo caso quieres considerar como un contrato administrativo, tú tienes que ver, ¿no es cierto?, la clasificación establecida en la legislación administrativa. Tradicionalmente, por ejemplo, tenemos como contratos administrativos la establecida en la legislación administrativa, y no se olviden, entre paréntesis, que la legislación administrativa, ¿no?, es el conjunto de normas que se encuentran establecidas por el Estado, ¿no es cierto?, y donde se refleja el ejercicio de la función administrativa y que puede estar en todo el ordenamiento jurídico del Estado. Va a decir la Constitución, las leyes especiales, los reglamentos, ¿no?, actos administrativos de carácter general, etcétera, etcétera. Y en todos ellos se establece. Tradicionalmente se ha establecido, por ejemplo, como tipos de contratos de concesión de obra pública, contratos de obra, ¿no es cierto?, provisión de bienes y servicios, ¿no?, y los contratos de concesión de servicios públicos, etcétera, etcétera. Y después más allá no hay, ¿eh? Compraventa no, eso es una cuestión, ¿cierto?, del ámbito de derecho privado en su caso, ¿entienden? ¿Sí? Bueno, después también, ¿cierto?, se manifiestan de que hay un contrato administrativo en la medida en que está orientado necesariamente al servicio público y utilidad pública. O sea, la finalidad de todo contrato administrativo es servicio público y utilidad pública, de tal manera que para cumplir con ese servicio público y utilidad pública tú no puedes utilizar los contratos de derecho privado. Y aquí es donde, ¿no?, en alguna ocasión con algún tesista tuvimos algún debate porque, ¿no es cierto?, los tesistas afirman y dicen muy bien, ¿no?, los radiotaxis, ¿no es cierto?, no son servicio público, dicen, ¿no? Entonces, si no es de servicio público, ¿por qué dicen pues que es parte de transporte público? ¿Ve? Entonces, si no es público, entonces debe ser, ¿no es cierto?, objeto de, ¿no es cierto?, relación jurídica privada, digamos. Pero no es así, porque ahí se encuentra, ¿no es cierto?, la intervención del órgano público, además se sujetan a las normas de derecho público ahí, ¿no? Entonces, como tal,
por esa necesidad que tiene que cumplir, ¿no es cierto?, como es el servicio público de utilidad pública, ¿no?, también, ¿no es cierto?, se encuentra diferenciada del ámbito del derecho privado, ¿no? Y esto es bien importante, cuidado con la pregunta de examen. ¿Qué es cláusula exorbitante, no? Bueno, cláusula, bueno, ya se sabe, ¿no? Eso quiere decir primera, segunda, tercera, que hay en cualquier tipo de, ¿no es cierto?, contrato que se redacta, ¿verdad? Lo de exorbitante, ex, fuera, ¿ve? Órbita. O sea, ex órbita, fuera de la órbita del derecho privado, se encuentran, ¿cierto?, los contratos administrativos. O sea, los contratos administrativos, por las características y por las peculiaridades, ¿no?, están fuera y al alcance de las normas de derecho privado. Así vamos a entender, ¿no? Y en cuanto a que, bueno, son varios, por supuesto, en algunos de ellos explicaremos más adelante, ¿cierto? Y pondré un ejemplo en su caso para que me entiendan, ¿verdad? Entonces, un poco para poder glosar acá, para poder confrontar con lo de derecho privado, ¿no? Podemos decir lo siguiente, este ejemplo les puede servir para entender. Entonces, ustedes saben muy bien que en los contratos de derecho privado, ¿verdad?, por ejemplo, en una compra-venta, ¿verdad?, esa compraventa se disuelve, es decir, puede rescindirse por otro acuerdo de partes, ¿no? Y si no pueden ponerse de acuerdo, entonces hay que ir, ¿no es cierto?, a las instancias competentes, que son los tribunales de justicia en materia civil, para poder dejar sin efecto ese contrato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú no puedes hacerte justicia por tu propia mano. Ejemplo. Tú vas a la feria 16 de julio, creo que todos conocen hasta del interior, así que ahí no vas a tener complicaciones. Quizás algunos me están escuchando, como en el curso de verano tuve alumnos que estaban en Tarija, no sé dónde, ¿no? Entonces creo que todos conocen, ¿no es cierto?, la idea de la feria del 16 de julio aquí en la ciudad del Alto. Y hay una feria, ¿no es cierto?, de distintos, ¿no es cierto?, productos. Entre ellos, ¿no es cierto?, compraventa de autos, motocicletas, etc. Entonces tú vas allá, ¿verdad?, y, ¿no es cierto?, ves que hay una movilidad de último modelo que te pinta. En algunas casas, ¿no?, son maquilladas, ya saben ustedes, ¿no? Y tú te compras y te dicen, ¿no es cierto?, todo está funcionando, perfecto. Llegas a la casa, ¿no es cierto?, apenas metes a tu garaje, ¿no? Y una vez que, ¿no es cierto?, al día siguiente quieres sacar, ya empiezan a funcionar sus desperfectos, ¿no? Y vas chequeando un poquito más, con un poquito más de tiempo, y tiene una serie de, ¿no?, qué sé yo, refacciones, con abolladuras y demás cosas, ¿no?, que tú no has podido visualizar al momento de adquirir, ¿cierto? Bueno, y como consecuencia de eso, ¿qué dices vos? Lo que dices es que, ¿no?, buscas al propietario, al que te ha vendido, y le dices que te rebaje, o si no te lo devolveré, etcétera, etcétera. Tu vendedor te va a decir, no, yo te he entregado funcionando, no te puedo devolver. Listo, no quiere, ¿verdad? Lo correcto sería, no, ya, entonces no te gusta, muy bien, devuélvemelo y aquí está tu plata. Y no te va a devolver, desde luego, ¿no?, la plata que pagaste, vas a perder. ¿Ven? Ya saben, los que saben de compra y venta de movilidades, ya saben más o menos que todo siempre es a pérdida, ¿no? Bueno, entonces, en esas circunstancias se resuelve, pero si no han podido ponerse de acuerdo, seguro que tú vas a demandarle, ¿no?, lesiones, ¿no?, acción pauliana y demás cosas. ¿Para qué? Para, ¿no es cierto?, que te rebaje, o si no, que te resuelva, ¿no es cierto?, ese desperfecto que existe en la movilidad, ¿verdad? Bueno, eso no va a ser posible, ¿no es cierto?, entre las dos partes, ¿verdad? Entonces, para poder dejar sin efecto ese contrato de compra-venta de la movilidad, o por lo menos para modificar, tú tienes que ir, ¿no es cierto?, a quejarte, o sea, presentar la demanda de lesión, daño y perjuicio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, ante el tribunal competente, ante el tribunal judicial en materia civil, ¿entiendes? Y ahí el juez te dirá, ¿no es cierto?, después del largo y tendido del trayecto, ¿verdad?, ¿no es cierto?, a decirte muy bien sí o no, ¿no es cierto?, corresponde o no a tu pretensión procesal y demás cosas, ¿entiendes? Así es como se resuelve, así es como debe resolverse.
Esto, que es normal y legal, en el ámbito del derecho público, vale decir, en derecho administrativo, ¿no? De repente resulta como anormal, porque lo que puede ocurrir es lo siguiente, ¿no? La administración pública no te va a buscar si te lo quiere devolver o quiere dejar sin efecto el contrato, ¿no es cierto?, para ponerse de acuerdo contigo. O si no se pudieron a ponerse de acuerdo contigo, entonces va a ir, ¿no es cierto?, ante el tribunal competente. No, sino que unilateralmente, por ejemplo, te va a dejar sin efecto el contrato, te va a modificar los términos de contrato, los términos de la actividad que debe desarrollarse, etcétera, etcétera. ¿Me refiero a qué? Me refiero, por ejemplo, ¿no es cierto?, en los casos en los cuales, ¿no es cierto?, los contratos han sido dejados sin efectos, ¿no?, de manera unilateral son, por ejemplo, el típico y que hasta ahora creo que no lo han resuelto los del Estado, ¿no es cierto?, es el tema de Aguas del Tunari, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, les pondré más adelante. Entonces, en Aguas del Tunari ustedes saben muy bien, ¿no es cierto?, que ha habido hay un contrato de concesión de servicio público de agua potable ahí, en Cochabamba estamos hablando, ¿ven? Por 2003, por esa época. Entonces, Aguas del Tunari, una empresa privada que quiere prestar, ¿no es cierto?, servicio público a la población cochabambina, ¿no? Ustedes saben muy bien que ha generado un conflicto ahí, ¿no?, como consecuencia del alza de tarifas, etc. Entonces, se produjo una conmoción social y como consecuencia de eso, lo que correspondía, si se habla en términos de derecho privado, por ejemplo, que la administración pública estatal, ¿no es cierto?, se ponga de acuerdo con la empresa Aguas del Tunari para poder modificar o dejar sin efecto el contrato. Eso no se ha producido, sino que la administración pública directamente, ¿cierto?, lo que ha firmado el contrato, lo que ha protagonizado el contrato en 600, 700 cláusulas, ¿no?, y con todos los subíndices, además, subcláusulas además, ¿no ve?, en 4 líneas lo ha dejado sin efecto. ¿Qué dice en la carta notariada más o menos? Dice, señor César Aguas del Tunari, como me han generado un cierto conflicto y antes que haya más muertos, se deja sin efecto el contrato. Listo, punto, acabó. O sea, es como decir, ¿no es cierto?, justicia, hacerse justicia por mano propia, por parte de la administración pública, ¿verdad? Entonces, a esas formas de régimen o cláusula, ¿no?, se llaman exorbitantes, en los cuales la administración pública, sin ponerse de acuerdo contigo, puede dejarte sin efecto los contratos. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, pondremos ejemplo y comentaremos algo más adelante. Otros criterios para distinguir y para justificar la existencia de los contratos administrativos, ¿no? El efecto a terceros, ¿no? Y los contratos de adición, por supuesto. El efecto a terceros. Hay veces, ¿no?, los efectos de los contratos administrativos se extienden, y generalmente se extienden, a terceros que no han participado en la relación contractual, ¿no? Entonces, por ejemplo, la administración pública, ¿no?, ABC, ¿no?, constructor de carreteras, ¿no ve?, firma un contrato con una empresa particular, ¿no ve?, para construir una carretera en los cuales los propietarios de las movilidades que van a utilizar esa carretera no han formado parte, ¿verdad? Bueno, no han establecido los términos de referencia en absoluto. Sin embargo, una vez que se firma el contrato, pues bueno, quienes tienen que pagar esos efectos jurídicos, ¿cierto?, alcanzan a terceros que no han participado en la relación contractual. Y otros dicen, ¿no es cierto?, son contratos de adición los contratos administrativos, porque simplemente, como explicamos un ratito, uno tiene que adherirse y no puede discutir, ¿no es cierto?, como en el ámbito del derecho privado. ¿Me entienden? ¿Sí? En esas condiciones, en virtud de ello, como dice Manuel Rebollo Puig, podemos decir que los contratos administrativos, ¿no es cierto?, pueden definirse como aquel negocio jurídico bilateral, ¿no?, siguiendo más o menos la corriente de Helmut Maurer, celebrado entre una administración pública o un ente dependiente de ella, ¿verdad?, y un sujeto privado o público también puede ser de acuerdo a la estructura de la organización estatal, ¿no?, denominada habitualmente contratista, cuyo régimen jurídico es en mayor o menor medida de derecho administrativo, siempre sujeto a la legislación administrativa.
y cuya finalidad es la satisfacción directa o indirecta del interés general encomendado por el ordenamiento jurídico a la administración pública o al ente contratante, ¿no? Bueno, este texto, ¿no es cierto? Es español y como tal no tienen, por supuesto, ¿no es cierto?, una organización territorial similar a la nuestra. En cambio, nosotros tenemos una estructura de organización estatal, ¿no es cierto?, departamental, municipal, etcétera. Cada uno de ellos tiene competencias. En ese sentido, podemos decir otros entes también que pueden firmar el contrato. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, el profesor Miguel Santiago Meinhof dice también que es el acuerdo de voluntades generador de obligaciones, derechos, que es celebrado entre una administración pública, cualquiera sea del nivel de gobierno central, descentralizada, desconcentrada, o bien de nivel departamental, de nivel municipal, etcétera, en ejercicio de las funciones administrativas, que le competen, por supuesto, con otro órgano administrativo, que puede ser otra entidad pública, por ejemplo, la administración central con la administración, ¿no es cierto?, departamental, o a lo mejor municipal, etcétera, etcétera, ¿no? O un particular también puede ser administrado para satisfacer finalidades públicas, ¿entienden? Así se puede definir, así se entiende, ¿no es cierto?, un contrato administrativo. Por su parte, las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, ¿no?, también tienen su criterio, ¿verdad? Y ahí dice que el contrato, a ver, artículo 5, por si acaso, del Decreto Supremo 181, a ver, inciso J dice que es un instrumento legal de naturaleza administrativa, el contrato administrativo. El contrato que está regulando este Decreto Supremo 181 es de naturaleza administrativa, que regula la relación contractual entre la entidad contratante, que sería la administración pública, y el proveedor contratista, estableciendo derechos, obligaciones y condiciones para la provisión de bienes, construcción de obras, prestación de servicios generales o servicios de consultoría. Esos son los tipos de contrato, ¿no? Y acá quiero subrayar lo que dije, ¿no es cierto?, al principio, ¿no? Es que todo contrato genera obligaciones, y acá tenemos la mención de obligaciones. En la disciplina jurídica, nosotros tenemos que estudiar, ¿no? La norma jurídica no nos va a explicar lo que está en la parte dogmática, ¿sí? Entonces, corresponde, si refiere, por ejemplo, en esta disposición jurídica, ¿no?, la categoría de obligaciones, explicar qué es obligación administrativa, de qué naturaleza es la obligación administrativa, caracteres, como ya les dije hace rato más o menos. Pero por razones de el programa que tiene la dirección de carrera, no lo dejamos simplemente ahí. Con eso no quiero decirles que no hay, ¿no? Y justamente estas cuestioncitas fueron la idea de querer hacer una tesis de contrato administrativo, o es decir, obligación administrativa, que no me parece coherente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los caracteres ahora de los contratos administrativos? Ya muy nuestro, ¿no? Entre ellos vamos a indicar, por ejemplo, ¿no es cierto?, que los contratos administrativos se encuentran celebrados por la administración pública y un ente dependiente de ella, y un sujeto privado, que es el contrato que puede celebrar no solo una administración pública, sino también a un ente dependiente de ella. Es muy propia, muy peculiar, ¿no es cierto?, a la nuestra en su estructura de la organización administrativa, ¿no?, que describe el señor Puig o el profesor Puig, ¿no es cierto?, para explicar los caracteres, ¿no es cierto?, del contrato administrativo acá. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces es importante. En primer lugar, ¿no es cierto?, dice que debe de insistirse en el verdadero contrato administrativo, ¿no? O sea, contrato es el acuerdo de dos partes, mínimamente, ¿no?, con todas las críticas que se han hecho, inclusive en el ámbito civil. No puede decir personas, porque en una de las partes puede haber varias personas en su caso, ¿verdad? Entonces, dos partes, entre el contratante y el contratista. Eso hay tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y eso tipifica, por supuesto, una relación bilateral. Y eso es, ¿no es cierto?, lo que caracteriza y tipifica, ¿no es cierto?, este instituto como es el contrato administrativo, ¿no? En cambio, los actos administrativos hay una sola voluntad que se expresa, ¿cierto?, y que manifiestan, ¿cierto?, el interés público, por supuesto. En cambio, en los contratos administrativos hay dos intereses, o sea,
Los contratos administrativos son manifestaciones de voluntad que confluyen de dos o más voluntades en su caso. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces es importante esos dos elementos. Otros, ¿no? Existen los elementos esenciales de un contrato común, por ejemplo, partes, causa, ¿no? Forma, motivación, formalidades o solemnidades, dicen algunos también. ¿No? Entonces, esas solemnidades en algunos contratos son, ¿no es cierto?, muy importantes. Por ejemplo, el Decreto Supremo, ¿no es cierto?, RUPE, ¿no? La RUPE, por ejemplo, ha establecido, ¿no es cierto?, de que algunos contratos sí o sí necesariamente tienen que protocolizarse, ¿no? Eso significa que ¿no? Uno está obligado a ver la posibilidad de que ¿no? se inserte dentro de las escrituras públicas, ¿no es cierto?, de naturaleza muy particular en este caso, ¿no? Bueno, la administración pública, en quinto lugar, tiene suficiente competencia para celebrar contratos con otra persona jurídica, natural, estatal o no estatal. Esa es otra característica, es la administración pública. En ejercicio de la función administrativa tiene que contratar. Si son dos administraciones públicas, por ejemplo, por decirles, ¿no? Un ministerio y la universidad, ambas son personas públicas y ambas son, ¿no es cierto?, órganos administrativos. En este caso, quien contrata siempre va a estar en el ejercicio de la función administrativa, ¿no? Y la otra entidad va a estar, si se quiere decir, subordinado a los criterios, ¿no es cierto?, de la administración pública, es decir, aquel que tiene esa competencia, ¿no ve?, de la función administrativa, ¿no? Tiene por finalidad satisfacer el interés público para vivir bien, ¿no? O sea, ningún contrato, una de las características importantes de los contratos administrativos, a diferencia de los contratos de derecho privado, son la finalidad, precisamente, ¿no? Todos los contratos, al igual que los actos administrativos, tienen una finalidad. Y esa finalidad, obviamente, no puede ser ajeno al interés público para vivir bien de acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado. Me falta agregar algunas cositas ahí, ¿no? Con una desigualdad jurídica entre las partes contratantes. Eso es otra característica. ¿Por qué? Porque hay cláusulas exorbitantes por disposición legal. Si no está entre las cláusulas, esas cláusulas no hacen que no tenga esa competencia exorbitante la administración pública. Siempre va a tener. ¿Por qué? Porque se encuentra por principio en la legislación administrativa, ¿no? Bueno, entre estos, ¿no es cierto?, vamos a ver esto, por ejemplo, ¿no? Antes era SAMAP, ¿cómo se llama? Superintendencia de Aguas, lo que hoy día es, ¿no es cierto?, la Autoridad de Fiscalización y Control de Aguas, en su caso, ¿verdad? Entonces, el régimen exorbitante, ¿verdad? ¿Cómo se traduce, cómo se ejerce, ¿no? Lo que les comenté del Aguas del Tunari, aquí vamos a ver, ¿no? Entonces, la Autoridad de Fiscalización y Control de diferentes sectores. No, ya me estaba dando. Necesito traguito. A ver. No que me digan estoy tomando trago, ¿no? Estoy tomando mi refresquito por si acaso. Entonces, el tema es lo siguiente, ¿no? Lo que antes era la superintendencia, hoy día son las autoridades de fiscalización y control social de diferentes sectores. En este caso, por ejemplo, de pensiones y seguros, el SINCLO, ¿no? Pero también de aguas, hay también de transportes, la ATT, etcétera, la J, etcétera, etcétera, ¿no? Quien tiene tuición y competencia en el tema de aguas es la superintendencia de aguas, de saneamiento básico, ¿no ve? Bueno, entonces, en este caso era la superintendencia de aguas antes quien afirma precisamente el contrato de concesión de agua potable para, ¿no es cierto?, Cochabamba, ¿no?, con la empresa Aguas del Tunari. Y como ya les comenté, ¿no es cierto?, cuando estuve haciendo mis cursos de especialización, tuvimos acceso a esos contratos, ¿no?, que funcionaba aquí en la Capitán Ravelo, detrás del Hotel Redison, ¿no es cierto? Entonces visitamos ahí y ese contrato obviamente se encontraba, es decir, ¿no es cierto? Ahora no sé qué suerte habrá ocurrido, qué habrá ocurrido, no sé, pero en esas condiciones, ¿no es cierto?, nos mostraron, ¿no es cierto?, que está en
sacas o gangochos o bolsas, ¿no es cierto?, de yute, los contenidos del contrato que en ese momento nos mostraron. Aparte de que el contrato mismo se encontraba en dos o tres carpetas, ¿no es cierto?, de archivadores de palanca, en ese caso, imagínense, ¿verdad? Y estudiamos, analizamos, por supuesto, porque nuestro trabajo era, ¿no es cierto?, precisamente hacer un análisis crítico de ese contrato. Y de esa manera yo tengo algunas ¿no?, referencias en este caso, ¿no ve? Y como saben ustedes, ¿no es cierto?, con este tema de Aguas del Tunari ha habido un conflicto, ¿no es cierto? Los cochabambinos, como consecuencia de la alza de tarifas, ¿no es cierto?, se han movilizado y se ha producido una conmoción, ha habido personas muertas inclusive, si no me equivoco, y en esas condiciones, esa relación contractual entre la administración pública del nivel central con, ¿no es cierto?, la empresa Aguas del Tunari, proveedor de agua potable en Cochabamba, se rompe, es decir, se deja sin efecto, ¿no? Ese contrato, vuelvo a decir atrás, tiene un centenar de cláusulas, pero se deja sin efecto, fíjense, ¿verdad?, con una notita. Por ese entonces, estamos hablando por los años 2000, ¿verdad? Entonces, ese contrato firmado así, ¿verdad?, se deja sin efecto centenares de cláusulas con esta notita simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué dice? De la administración central, que por ese entonces estaba a cargo del ¿no?, señor Luis Guillermo Ucía Fernández, ¿no es cierto?, dirige a Jeffrey Torpe, que es el director general de Aguas del Tunari, y dice, mire, lo que ustedes pueden leer, si es que no pueden leer, algunos quizás tienen dispositivos muy pequeños, entonces lo que dice es esto, ¿no? Debido a la situación creada por protestas públicas y conmoción civil en la ciudad de Cochabamba, dicen, a ver, considero necesario solicitar que las empresas Aguas del Tunari Sociedad Anónima se retire del contrato de concesión de aprovechamiento de agua y de servicio público de agua potable y alcantarilla en la ciudad de Cochabamba, suscrito en esta superintendencia en fecha 3 de septiembre de 1999. Punto. Con este particular saludo a usted muy atentamente. Listo, se acabó. En otras palabras, lo que dice acá más o menos es, pues, ¿no es cierto?, señores Aguas del Tunari, lo que firmamos ese contrato se deja sin efecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me están generando, ¿no es cierto?, conmoción interna, ¿verdad? Y antes que me causen un muerto más, es preferible que dejemos sin efecto el contrato. Listo, se acabó. Eso es, ¿no es cierto?, un ejercicio de un régimen exorbitante, ¿no? Ahora, entre los contratos, ¿qué había? A ver, ¿no? Acá, por ejemplo, por lo que ven ustedes, ¿no es cierto?, había una serie de cláusulas. Aquí hay la cláusula 42, imposibilidad sobreveniente después del contrato, dice, ¿no? Y en una infinidad de subcontrataciones, ¿no es cierto?, subcláusulas, donde establece precisamente, ¿no es cierto?, más o menos, ¿no?, lo que les voy a comentar a continuación, ¿cierto?, una vez que se ha resuelto este tema del contrato, ¿verdad?, es lo siguiente, ¿verdad? Entonces, lo que está en el contrato, más o menos, lo que me recuerdo, es que se podía haber generado, ¿no?, esa conmoción interna, pero la empresa debía devolver, si no es después de 3 meses o 6 meses de pasado, ¿no?, la conmoción interna, debía devolver, ¿no?, a operar en la prestación de servicios públicos. Pero como eso no ha ocurrido, entonces, ¿no es cierto?, la decisión es definitiva, ¿verdad? Ahora, ustedes saben muy bien que sobre ese tema, ¿no es cierto?, ha habido, está, si no me equivoco, en un arbitraje, no sé si han resuelto, ¿no?, de los cuales no nos informan en este caso. Entonces, el tema es que la empresa Aguas del Tunari ha demandado al Estado boliviano daños y perjuicios, ¿no?, y entre los cuales está lucro cesante, daño emergente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y Bolivia, si me equivoco, hasta donde se había respondido de que los señores Aguas del Tunari tenían que volver, ¿no es cierto?, dentro de los 6 meses. Y como no han vuelto, entonces pierde, no tiene derecho al resarcimiento de daños y perjuicios. Eso es lo que ha entroncado y eso es lo que, si me equivoco, está en debate, a ver cómo resolvemos esta situación, etc.
está dentro de un arbitraje internacional, si no me equivoco, ¿no? Bueno, el objeto no es tanto eso, sino que el objetivo es, ¿no es cierto?, a ver en qué consiste ese régimen exorbitante o esa cláusula exorbitante, ¿no? Entonces, como les he dicho, sería anormal que en un contrato de compra-venta sujeto al derecho privado entre los particulares, uno de ellos, ¿no es cierto?, deje sin efecto el contrato, ¿no? Eso es algo anormal, eso sería como hacerse justicia por mano propia. En cambio, en el ámbito del derecho público, eso es normal, es corriente, ¿no? Aunque siempre, ¿no es cierto?, a favor de la administración pública. Dicho de otra manera, la administración pública te puede dejar sin efecto un contrato, modificarte los términos del contrato, ¿no es cierto?, sin consultarte inclusive. A esa manera de actuar por parte de la administración pública, esa es lo que se conoce como cláusula o régimen exorbitante de derecho privado. ¿Me entienden? ¿Sí? Ahora, el otro tema es ahí, ¿no es cierto?, que como consecuencia de esto haya daños y perjuicios, y es otro tema, ¿no? Y eso corresponde, por supuesto, a hablar de las responsabilidades contractuales en este caso. Y cuando hablábamos de la responsabilidad del Estado, dijimos, ¿no ve? El Estado puede ser responsable contractual y extracontractualmente. Extracontractual en su momento hablábamos, y de la responsabilidad contractual aquí vamos a hablar. Y más adelante un poquito más, ¿no?, tomando nota de algunas normas que establece el Decreto Supremo 181. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, más características. Hasta ahí entonces con ese tema. Más características, ¿no es cierto? La administración pública actúa con facultades especiales entonces para resolver problemas sin necesidad de declaración judicial alguna, justificada por el propio interés público o colectivos, ¿no? O sea, la administración pública tiene privilegios, ¿no? Tiene potestades exorbitantes para, ¿no es cierto?, resolver los diferentes problemas que pueden venir, ¿no es cierto?, en la ejecución del contrato en este caso. En algunos casos, vuelvo a reiterarles, y rematamos con esto, ¿no es cierto?, sin necesidad de consultas, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que gestiona el interés público, el interés colectivo para vivir bien, ¿no? La administración pública, novena característica, la administración pública debe someterse a la forma y procedimientos de contratación preestablecidos en la legislación administrativa, ¿no? Y a ese efecto tenemos el artículo 13, precisamente del Decreto Supremo 181, donde establece, ¿no es cierto?, las formas de contratación administrativa. Entonces, entre esas formas o modalidades de contratación están, ¿cierto?, que están definidas por la cuantía, por supuesto, ¿no? Y peculiar, muy propio de nosotros, está, por ejemplo, la contratación menor, la contratación nacional a la producción y empleo, la licitación pública, contratación por excepción, contratación por emergencia, contratación directa de bienes y servicios, etcétera, etcétera, y que se va modificando, ¿no?, de acuerdo a las necesidades, ¿no es cierto?, que requieran, ¿no es cierto?, la administración pública, por supuesto, ¿no? El contrato es siempre intuito personae. Los contratos administrativos no pueden subcontratarse, salvo excepciones, por supuesto, ¿verdad? Entonces, en principio, los contratos administrativos son con la persona que está, ¿no es cierto?, siendo contratada, y no puede, ¿no es cierto?, intervenir otra interpósita persona para poder cumplir con ese contrato. No se contrata para otros, ¿entienden? El objeto del contrato es una obligación pública y está traducida ya sea en una obra pública, suministro de bienes y servicios, prestación de servicio público, ¿no? Prestación de bienes y servicios, ¿no? De consultoría, etcétera, etcétera, ¿no? Son contratos peculiares. Dicho de otra manera, contratos muy típicos, ¿no?, que existen en el ámbito de la legislación administrativa, y distintos, o es decir, igual que en los contratos de derecho privado, ¿no? Hablando de los elementos del contrato administrativo, y con eso vamos a terminar, me parece, ¿no es cierto?, ya estamos sobre la hora. Entre los elementos de los contratos administrativos, unos hablan de bipartitas, tripartitas, ¿no? Algunos de elementos, ¿no es cierto?, inclusive tetrapartitas, diremos así, ¿no?
bueno, son corrientes, ¿no? Y eso simplemente para su información, para que tengan claro la idea. Otra vez vuelvo con el tema de la investigación acá, ¿no? Para que no me estén queriendo sorprender, ¿no? De que viera sobre este tema, no hay investigar, no, pues si está ya en la información formal, en su referente en estado del arte, ¿no es cierto? No estás generando ningún nuevo tema en ahí, ¿no? Simplemente estás ahí copiando ahí. Entonces, para que no te pase eso, te lo estoy mencionando solamente, ¿no? No voy a tratar a fondo este tema, ¿ya? Entonces, quienes dicen, o los de la corriente bipartita, dice que los contratos administrativos tienen elementos esenciales y elementos accidentales, igual que en el acto administrativo. Entonces, por eso vamos a remitir más de una explicación a la explicación que hicimos sobre los actos administrativos. Por eso yo les dije en su momento, ¿no? Cuando hablamos de actos administrativos y de los elementos con propiedad, además, que está en la ley 2341, y hemos tratado de hacerlo más práctico, y ustedes no participaron ahí, fueron muy pasivos, no, ustedes simplemente pregonan, ¿no? Ingenuamente me hacen creer a mí que les gusta práctica. No, este curso de verdad ha sido muy, muy teórico, ¿no? Y les gusta que alguien les diga nada más y no interviene. No hay práctica, ¿no? En otros cursos anteriores esto ha generado inclusive, ¿no es cierto?, algunas innovaciones, ¿verdad? A ver, ¿cómo resultará, ¿no es cierto? De repente ustedes saben mejor que yo, entonces su trabajo práctico va a ser excelente. Eso es lo que anhelo yo precisamente, ¿no? Bueno, entonces vamos a remitir a esa explicación, ¿no? Más del contrario, porque son de las mismas naturales, de la misma calidad. Y así lo hace el profesor Miguel Santiago Marinho, por ejemplo. Miguel Santiago Marinho, ¿no es cierto?, cuando habla de los contratos administrativos, en particular de los elementos del contrato administrativo, lo reenvía a las mismas explicaciones de los actos administrativos, ¿no? Con el que yo comparto y por lo que les voy a reenviar. Porque son las mismas. No vamos a decir otra cosa muy distinta a la causa del contrato administrativo, por ejemplo, ¿no? Que la causa del contrato administrativo son todos los antecedentes de hecho y de derecho del contrato administrativo, ¿no ve? ¿Diferirán físicamente? Sí, ¿no ve? Si en el contrato de acto administrativo era, por ejemplo, ¿no?, aquellas notas, ¿no?, aquellas ¿no?, informes, aquellas pruebas, pues en un contrato administrativo van a ser los estudios de prefactibilidad, el diseño final, etcétera, etcétera. Todo eso constituye los antecedentes de hecho, ¿verdad? Y derecho, por supuesto, lo que dispone con relación al tema, ¿no?, las normas jurídicas sobre los contratos administrativos. ¿Entienden? ¿Sí? Ahora, los que plantean la tripartitas, hay elementos tripartitas. Los tripartitas dicen muy bien, en los elementos de un contrato administrativo hay unos elementos esenciales, ¿cierto? O requisitos esenciales. Además, hay unos requisitos naturales, ¿sí? Es decir, presupuestos, que sin los cuales no podía haber ni siquiera la idea de un contrato administrativo. Y por supuesto hay elementos accidentales. ¿Me entienden? ¿Sí? Ahí en la imagen ya ven, por ejemplo, la voluntad ahí, ¿no? En la indicación, al lado izquierdo de ustedes, ¿no es cierto?, en la pantalla. Eso sería un elemento natural, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el contrato implica necesariamente la expresión de una voluntad. Y los tripartitas dicen, no, entonces es natural, ¿no?, que sin el cual no habría contrato administrativo, porque el contrato es manifestación de voluntad, un querer intencionado, ¿no?, del otro. Y no hay la posibilidad de que haya contrato administrativo sin que exista, ¿no es cierto?, la voluntad. ¿Me entienden? ¿Sí? Bueno, eso es pues diferente. Nosotros vamos a seguir, ¿no?, de acuerdo a nuestra legislación administrativa, que se ubica más bien tradicionalmente a los bipartitas, ¿sí?, a la corriente bipartista en su caso, ¿no es cierto? Y ellos dicen que hay unos requisitos esenciales y unos requisitos accidentales en todos los contratos administrativos, que los explicaremos el próximo lunes.
hasta este puntito, ¿no?, de la distinción entre estas dos corrientes, es el examen de segundo parcial el día lunes. El día de mañana no vamos a pasar clases porque su señor rector, ¿no es cierto?, ha emitido la resolución rectoral diciendo de que se suspenden por 21 de septiembre. Y como vuelvo a decirles, nosotros somos muy adictos a la farándula, así que no faltará alguien que reclame, no, ¿por qué vamos a pasar clases? Está prohibido. Bueno, hagan lo que mejor les parezca en su caso, pero yo les sugiero que en lugar de estar, ¿no es cierto?, en esa farándula, mejor estudien el día de mañana. Así que el día lunes, ¿no es cierto?, nos vemos a la misma hora y en el mismo horario, ¿no es cierto?, les explicaremos lo que continúa y en su caso tomaremos el examen. Muchas gracias por la mañana. Doctor, una consulta. Hasta luego, doctor, gracias. De todo lo avanzado, doctor. Sobre lo avanzado en este segundo parcial. Hasta el tema de la responsabilidad del Estado ha sido el primer parcial y de ahí para acá el segundo parcial. ¿Ya? Está bien, doctor. Gracias. Muy bien. Buen día. Listo, gracias. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.